Con la huida de los hugonotes, Francia quedó sumida en una decadencia general. Ciudades manufactureras quedaron arruinadas, los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos, y la estupidez intelectual y la decadencia moral sucedieron al notable progreso que antes imperara. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. París quedó convertido en un vasto asilo de pobres. Al momento de estallar la revolución, 200.000 indigentes clamaban caridad de las manos del rey. Solo los jesuitas prosperaban en la nación decadente y gobernaban con infame tiranía sobre la iglesia y escuelas, las cárceles y las galeras. El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de esos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, su rey y sus legisladores, y finalmente arrastraron a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma, la gente había perdido las benditas lecciones de sacrificio y amor abnegados que diera el Salvador. Los ricos no tenían quien los reprendiera por su opresión a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y los poderosos se hacía más y más manifiesto y opresivo. Por varios siglos, la codicia y el libertinaje de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre, y el pobre odiaba al rico. El pobre estaba a merced de sus terratenientes y se veía obligado a someterse a sus exigencias exorbitantes. La carga del sostenimiento de la Iglesia y el Estado pesaba sobre los hombros de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. Los agricultores llevaban una vida de trabajo incesante y miseria sin alivio, y si alguna vez estos osaban quejarse, se los trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba a favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el soborno. Los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares por un lado y por el clero por el otro no llegaban ni la mitad al tesoro del reino ni al arca episcopal. El resto era despilfarrado en el desenfreno licencioso, y los que de esta manera empobrecían a sus prójimos estaban libres de impuestos y con derecho por ley o costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150.000 personas, y para gratificar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación sin esperanzas. La corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. Existía escasa confianza entre el pueblo y sus gobernantes. Por más de medio siglo antes de la Revolución, ocupó el trono Luis XV, quien, aun en estos tiempos malignos, sobresalió por indolencia, frivolidad y lujuria. Al observar esa depravada y cruel aristocracia, al Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba ojo de profeta para ver de antemano una terrible e inminente insurrección. A las advertencias que le daban sus consejeros, el rey solía contestar: «Procuren que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, que suceda lo que quiera. Después de mí, el diluvio». Roma, valiéndose de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, los había influenciado para que sujetaran a la gente en la esclavitud, pues sabía que de este modo el Estado se debilitaría y así ella podría sojuzgar a gobernantes y a súbditos. Despojada de la Biblia y abandonada a las enseñanzas de fanáticos y egoístas, la gente quedó amortajada en la ignorancia y la superstición, y tan sumida en los vicios que eran completamente incapaces de gobernarse por sí solos. Pero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma se había propuesto. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio, y consideraron a los clérigos cómplices de su opresión. El único Dios que la gente conocía era el Dios de Roma, y las enseñanzas de esta su única religión. Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de la Biblia, no querían saber nada de ella. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, la gente rechazó la Biblia y su autor. Voltaire y sus compañeros desecharon por completo la palabra de Dios y esparcieron por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había hollado al pueblo bajo su pie de hierro, y las masas degradadas y embrutecidas, al sublevarse contra tamaña tiranía, desconocieron toda sujeción. Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira, y al confundir la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron en una libertad imaginaria. Al estallar la revolución, por una concesión del rey, al pueblo se le garantizó una representación mayor que la del clero y los nobles juntos,
pero la gente no estaba preparada para hacer uso de su poder con sabiduría y moderación. Ansiosa de reparar los agravios que habían sufrido, decidió reconstituir la sociedad. Un populacho enfurecido, que guardaba en su memoria el recuerdo de tantas y amargas injusticias, resolvió levantarse contra ese estado de miseria que ya había venido a ser insoportable, y vengarse de quienes consideraban como los responsables de sus sufrimientos. Los oprimidos pusieron en práctica las lecciones que habían aprendido bajo la tiranía, y se convirtieron en opresores de quienes los habían oprimido. Allí donde Francia, bajo la influencia del romanismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí la Revolución levantó su primera guillotina. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en Francia en el siglo XVI, fueron decapitados las primeras víctimas en el siglo XVIII. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se observó que las leyes humanas eran inadecuadas para contener las poderosas mareas de las pasiones terrenas, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inauguró una era conocida en la historia mundial como el reinado del terror. El rey, el clero y la nobleza fueron obligados a someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza se exacerbó cuando el rey fue ejecutado, y quienes habían decretado su muerte lo siguieron bien pronto al cadalso. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de hostilidad a la revolución, y Francia quedó convertida en un inmenso campo para la contienda. En París se sucedían los tumultos unos a otros, y los ciudadanos, divididos en diversos partidos, no parecían tener otro objetivo que el exterminio mutuo. Y para agravar la miseria general, la nación entera se vio envuelta en una prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota, el ejército reclamaba pagos atrasados, los parisinos morían de hambre, las provisiones habían sido saqueadas por bandidos y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. Harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y tortura que con tanta diligencia les enseñara Roma. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran lanzados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía que estos habían perecido o se hallaban en el exilio. Ahora, la despiadada Roma sentía el poder mortífero de quienes ella había enseñado a deleitarse en crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución del clero de Francia que exhibiera durante varias eras se volvía contra él con señalado vigor. Las galeras y las prisiones, en donde antes se confinaban los hugonotes, ahora estaban llenas de sus perseguidores. El clero católico romano experimentaba los tormentos que con tanta prodigalidad infligiera su iglesia a los mansos herejes. La guillotina no cesaba en su ardua tarea matutina. En París cada día se llevaba al suplicio carros repletos de sentenciados a muerte. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto en su tarea de degollar. Largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin, y su firme propósito es acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y así contristar al cielo. Confunde las mentes de los hombres y hace que estos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda esta miseria fuera resultado del plan del Creador. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.